Bueno, el tema que elegí yo para presentar en el ensayo final fue el del campesinado y las problemáticas. La razón por la cual yo elegí esto sería más que nada porque tenía ganas de ver a macro cómo es que el campesinado se adaptó a sus condiciones de vida, cómo es que se manejó y se adaptó al señorío, al feudo y a los distintos dueños de los medios de producción que estuvieron hasta el momento. Eh, para entender más o menos, el campesinado era el grupo social más pobre de la época. En este se encontraban los campesinos, los mercaderes o cualquier persona que en sí se, se dedicara a la producción agraria, a la cría de animales y a hacer trabajos artesanales. Eh, Básicamente eran la clase productora, la clase base, la clase básica de la economía medieval. Se les decían también laboradores, que en ciertos puntos significa trabajadores, pero más específico de la producción agraria. No elegí una época en específico realmente porque quería ver de base o de punta a punta cómo es que el campesinado se manejó, cómo es que evolucionó, no evolucionó, pero se adaptó y se manejó en contra. Eh, para lo primero que voy a empezar va a ser la hegemonía franca, la dinastía carolingia, el imperio carolingio en el año 700, porque es más o menos ahí cuando se empieza a ver un campesinado fijo, en realidad. La vida del campesinado de ahí era muy mala, muy mala. Eh, Tenía unas bases bastante asquerosas, el suelo era horrible. El suelo era horrible, tenía una producción muy mala. eh, Tardaron años en poder lograr que el suelo sea fértil. Eso causó mucha hambre, la gente pasaba hambre en esa época. Ellos se manejaban en comunas, ellos vivían en comunidades que generalmente estaban adentro de los bosques y sus viviendas eran generalmente hechas de barro, chozas hechas de barro o chozas hechas de ramas entrelazadas. Esta época, el Imperio Carolingio, lo que es la hegemonía franca, estaba controlada por el señorío. Los campesinos hacían específicamente los que le pedía el señorío y se manejaban en base a eso. Ellos abandonaban las fuerzas de la naturaleza y se manejaban por el señorío. Y el señorío controlaba todo. El señorío tenía su cantidad de tierra a poder, la gente vivía dentro de las tierras del señorío y sus producciones estaban manejadas por colonos o esclavos. También lo que había eran productores libres, pero esos estaban afuera, o sea, estaban a los alrededores de la tierra de los señoríos. Ellos se organizaban con el sol. El sol lo utilizaban como un medio para manejarse y las rotaciones de las cosechas también lo utilizaban para poder producir o para poder manejarse. Con la caída del Imperio Carolingio en el siglo X, con la muerte de Carlomagno, el Imperio Carolingio empezó a caer en picada y las invasiones del siglo X ayudó al cambio de época. ¿Qué significa esto? Con la muerte de Carlomagno invaden los musulmanes, los escandinavos y los magiares y ahí es como que queda en una especie, Europa queda como una especie de anarquía. En la zona occidental queda una especie de anarquía y no tienen un manejo específico. Entonces, más o menos en el siglo X, el campesino estaba libre, estaba solo, pero no. Pero al estar acostumbrado, ellos producían solos, no tenían a nadie a quien los manejara, pero al estar tan acostumbrados por el Carlomagno, el Imperio Carolingio, ellos seguían teniendo un sentimiento unitario y religioso. Por lo tanto, el cambio de no tener un poder más esta herencia de que estar acostumbrado hicieron que se creara un sentimiento de unidad general y eso forma la Europa que se conoce hasta ahora. Acá es cuando se ve la primera modificación, se ve la modificación, se ve como un siglo, el siglo IX, del siglo IX al siglo X se ve como una especie de liberación al campesino y
el siglo X continúa con un nuevo encuadramiento social, que esto tiene cambios tanto demográficos como económicos, un nuevo modo de manejarse. Estas modificaciones que se ven, específicamente lo más fuerte es la concentración de tierras. ¿Qué significa esto? Todavía hay un señorío, todavía hay un señorío, y este señorío, lo que a partir del siglo X en adelante, cada vez empieza a cobrar más. La producción era mala, la tecnología era mala, pero sin embargo los señores seguían pidiendo más y más impuestos, y tener una tierra era cada vez más complicado, lo que genera una acumulación de tierras de parte de los señores y una dependencia de los campesinos hacia ellos. Ellos producían, pero sin embargo tenían que producir para el señor. Acá lo menciona, sobre ello empezó con una fiscalía muy gravosa que incluía los tributos señoriales, el diezmo de la iglesia y las rentas exigidas por el poder central. Generalmente esto también tenía algo, onda, no era en específico una tributación. Esto tenía un empuje extraeconómico. Este empuje extraeconómico lo que era que ellos pagaban el impuesto al señorío, y el señorío le daba fuerza militar, seguridad, atribuciones jurisdiccionales y hasta instrumentalización. La vida de los campesinos era mala, era dura, la tecnología era malísima, la productividad era muy baja y la cantidad de tributo que había que dar era muy grande, cada vez pedían más. Ya llegando al siglo XI se empieza a ver un cambio en la localización de los humanos del campesinado. Se empieza a ver un crecimiento de la demografía, y junto a eso viene una aparición de la ciudad. La ciudad se había perdido en Roma y vuelve ahora en el siglo XI con el crecimiento de la demografía del campesinado. Esto trajo consigo, primero que nada, un gran desarrollo comercial, y ahí es cuando se empieza a ver un cambio en la gente. Empieza a haber un aumento de la demanda a los que eran herreros, comerciantes, etcétera, y eso empezó a haber una valorización social positiva en todas las innovaciones. Pero lo que me interesa a mí acá es mostrar en específico uno de los factores peores que tenía la ciudad. En la ciudad había muchos marginados, en específico tres mencionó un texto. Los pobres, había tres tipos de pobres: el intencional y el desvergonzado, los enfermos y los destituidos por moralidad. La pobreza generalmente se trataba a escondidas, dependiendo de qué tipo de pobre seas, o se trataba como una especie de ayuda a Dios, o no sé. Los enfermos también, la enfermedad era pecado, y tener una enfermedad era como más que nada algo, no era físico, era más que nada un golpe moral, algo que tenían que ayudarte, y por eso la iglesia te acompañaba, los cristianos te acompañaban. Em, Su atención está incluida entre las 7 obras de las misericordias. Ahí está. Por último, el marginado moral. Este marginado, el único ejemplo que da el texto en específico es la prostitución, todas las meretrices, la prostitución y todo lo que tenga que ver con la prostitución. Todas las personas acercadas a este ámbito eran al principio marginados, totalmente marginados, al estar en contra de esto. Con el desarrollo de las ciudades, lo primero que viene, y algo muy importante, es un empleo intelectual de la sociedad en general. Gracias a la intencionalidad de la eclesía, como de los reyes, empieza a haber un desarrollo de las universidades, de las escuelas, y empieza a verse una culturización general de la sociedad. Eh, en sí, la finalidad del estudio era una sostenibilidad económica y el estímulo de la actividad cultural. ¿Qué significa eso? Querían básicamente mejorar, o sea, mejorar la calidad del individuo. Eh, Se empieza a ver un aumento exponencial del número de estudiantes y también un apoyo al estudio de las ciencias. Eh, Aunque algo que quiero destacar, que me llamó mucho la atención, es que si bien
aumentó el número de estudiantes, tu ingreso dependía de tu perfil económico, de tu familia, de tu moral, de todo lo que tenga que ver con tu entorno, tu realidad, tiene que ver. A partir del siglo III es cuando empiezan a aparecer las problemáticas que van a desembocar en una crisis general en todo el continente europeo. Lo primero que llega es la peste negra. La peste negra, a grosso modo, fue una crisis general en todo el continente que redujo la demografía de la población europea en una cantidad bastante importante. Esto que generó, lo más importante que quiero yo recalcar acá es el cambio social y económico que generó eso. Se redujo drásticamente la demografía, entonces esto generó una gran, una, se pidió mucha mano de obra, mucha mano de trabajo. Esto lo que generó fue como que creó una nueva clase de capitalistas, empresarios protoindustriales. Esto a la vez generó un proletariado protoindustrial y además una clase asalariada de empleados y oficinistas que, creando una nueva clase social, un tejido social moderno, uno nuevo, que empieza a dar pie a la clase, a la edad moderna. Así la peste negra eh, empieza a... Acá es cuando empieza a verse una fuerte contracción del proletariado y un crecimiento relativamente vigoroso del campesinado medio. Mientras que de los medios de producción, el feudo, perdía gran parte de sus ingresos y empezó a reducir su nivel en la escala social. Después de esto empieza la crisis de la Edad Media. La crisis de la Edad Media así denominada. Lo primero que aparece es el hambre debido a 3 años de lluvia intensa que no solo genera pérdida de cosechas, sino arruina el suelo. Por lo tanto, hubo 3 años de hambre general en todo el continente. Esto generó, esto después, en combinación, generó una crisis económica general y feudal, una crisis social y feudal. Se devaluó la moneda, hubo más hambre, hubo una caída de la rama textil y le pegó a todas las clases sociales, aunque le pegó distinto a los pobres que a los ricos, porque hay una parte de un texto que menciona que los pobres mueren de hambre en el mismo lugar en que los ricos se juntan la comida para aguantar la crisis. Pero el que más le golpeó es a la que más afectó es a la aristocracia militar y rural, a la nobleza. Pero, pero, como estos tenían mucho poder, lo que lograron fue que generara un efecto en cadena y golpeara a los otros también. Entonces fue una crisis general durante todo el continente. Esto generó conflictos muy fuertes, generalmente en lugares donde hay un gran desarrollo tecnológico, industrial y rural. Lugares como Inglaterra, Francia, Italia, Cataluña, se veían conflictos con gran intensidad y lo que se notaba era una evolución de conciencia social del campesinado. Se empezaba a ver que las peleas tenían trasfondos políticos, ya no era matar, no era romper, ya no era esa excusa tradicional, sino que ya habían reclamos válidos, legítimos, había reclamos de la mala vivencia que aprovecharon junto con las problemáticas de los individuos. Las coyunturas de los reinos la aprovecharon para poder mostrar las problemáticas y las malvivencias de ellos mismos como individuos.